Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Luis Montes y actualmente soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy les hablaré sobre lo que es el moldeo por inyección, haciendo un breve resumen y siendo puntual en ciertas cosas. En consideración, el método de moldeo por inyección actualmente es uno de los que tiene más relevancia debido a que el ritmo de producción es bastante elevado, pero también tiene algún tipo de repercusiones. Por ejemplo, de todos los moldeos que hay, esta requiere las mayores temperaturas y presiones que existen, pero también aprovechamos de manera adecuada el material, o sea, es mucha más economía utilizando este tipo de moldeado. Y algunas veces, no todas las piezas deben ser refinadas, o sea, hay que darle algún tipo de acabado superficial, porque se producen rebabadas que son como que las marcas que puede dejar el molde si no se cierra de forma adecuada. Bien, el fundamento de estas máquinas prácticamente es inyectar el polímero fundido en un molde cerrado y frío, donde se solidifica para dar el producto. O sea, inyectamos producto en un molde, se enfría, lo sacamos y repetimos el proceso. Como todos se pueden dar cuenta, se divide en dos grupos la máquina. Por ejemplo, tenemos la unidad o grupo de inyección y la unidad de cierre o prensa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tenemos la parte que conecta el molde, es como si la máquina de inyección se dividiera en dos partes, la parte del molde y la parte, perdón, que inyecta el material al molde. Bien, el ciclo de producción es sumamente sencillo, es, primero se tiene que cerrar el molde. Obviamente, si no se cierra el molde, cuando se empiece a mover el grupo de inyección, se va a derramar, entonces no nos conviene. Entonces cerramos el molde, avanza el grupo de inyección, entra el material dentro del molde que está cerrado y frío, o sea, se encuentra a una menor temperatura que toda la unidad o grupo de inyección, se mantiene la presión, tiene la parte de refrigeración, retroceso del grupo de inyección y ya viene lo que es la plastificación del material, cuando ya se está empezando a enfriar y se abre el molde y se repite el proceso. Prácticamente eso es sumamente sencillo y es lo que trata el motor por inyección. Bien, esta es una máquina que podemos observar las partes fundamentales son la torba de alimentación, el sistema de dosificación, plastificación e inyección, que es donde está el lucillo o pistón, puede variar, eso lo veremos más adelante, y la unidad de moldeo que es donde se encuentra el molde. Las principales ventajas del moldeo por inyección son las siguientes. El grado de automatización alcanzado con estas máquinas, o sea, casi no tiene que intervenir la mano humana, posibilidad para fabricar productos prácticos con tolerancias muy pequeñas, o sea, es muy preciso, versatilidad para el moldeo de una amplia gama de productos, o sea, no hay limitaciones. La única limitación que hay en este proceso, por decirlo así, es que necesitamos el molde. Una vez tengamos el molde, podemos hacer lo que queramos. Bien, aquí tenemos la unidad de cierre, la parte donde está el molde y la unidad de inyección. En su mayoría se utilizan sistemas hidráulicos debido a que son los sistemas que suministran mayores potencias. Y como estamos hablando de presiones muy altas en este sistema, necesitamos utilizar algún tipo de máquinas que nos suministren estas presiones. Bien, como todos sabemos, cuando tenemos el material plastificado, porque son resinas las que se agregan en la tolva, son resinas sólidas, ellas tienen que llegar a fundirse. Entonces, cuando ellas se funden y el canal de alimento y empiezan a fundirse y la unidad de inyección las empuja hacia el molde, ellas tienen que pasar por unos conductos antes de llegar al molde. Entonces, cuando ellas llegan al molde, ellas tienen que ser separadas porque en el molde quedan, por decir, restos de material que no nos sirve. Entonces, ese material debe ser extraído y por tanto, esto es lo que se puede apreciar. Lo que se puede apreciar, por ejemplo, si observan aquí, si observan en este punto, está la parte del molde y está la parte de los canales, pero la parte de los canales no nos sirve, pues no necesitamos separarla para extraer la parte que realmente queremos. Bien, las máquinas de inyección se dividen en dos. La máquina de émbolo
o pistón, que es, como decirlo así, la antigua, la madre de las mamás, y la máquina de tornillos recíproco, que es la utilizada actualmente porque posee muchas ventajas. La máquina de émbolo pistón, vamos a hablar primero de ella. Como todos vemos, es un émbolo. Tenemos el sistema de dosificación, está la tolva, se agrega el material llega se empuja por medio de un émbolo para fundirlo, llega a un torpedo y con la presión que se está ejerciendo por el pistón, llega al molde. Pero este tipo de máquina tiene sus desventajas porque es muy primitiva. Por ejemplo, podemos ver aquí, hay una deficiente mezcla de homogeneización del polímero fundido. ¿Qué pasa? Que no existe un tiempo para que el polímero se funda de manera adecuada. Entonces, eso nos puede traer un poco de problemas. Dice, es difícil medir con exactitud la cantidad de material en cada ciclo de moldeo. ¿Por qué es difícil medirla? Porque no se sabe si el material está fundido de manera adecuada. Entonces, si no está fundido de manera adecuada, puede que exista algún tipo de obstrucción cuando se está inyectando dentro del molde. Entonces, ahí es donde está el problema y que no se puede cuantificar cuánto material está entrando o no puede estar entrando al molde. Ya las otras son muy fáciles de entender. Con leerlas, las podía entender de manera muy fácil. Bien. Una de las ventajas que sí no se le puede cuestionar a este tipo de moldeo es que se puede utilizar para piezas muy grandes. Por ejemplo, como podemos utilizar un sistema de preplastificación, podemos diseñar piezas muy grandes. Entonces, en cuanto a esto, le gana el tornillo recíproco, porque nos permite plastificar mucha más cantidad de material. Dice, la máquina de tornillo recíproco, ya esta sí es la más moderna, un poquito más actualizada, dice, utiliza un tornillo de extrusión tanto para fundir y manejar el polímero fundido. O sea, que mientras estamos inyectando, estamos fundiendo a la vez, lo que nos da mucho más tiempo para que el material se funde de una manera adecuada y se cree una mezcla mucho más homogénea. Podemos ver aquí, se entra el material a la tolva, empieza el proceso de fundición y empieza el proceso de inyección. Este sistema cuenta con una válvula de retención que evita el regreso de material cuando se está inyectando. Y esto es muy importante porque no nos sirve inyectar un material y que se devuelva porque se está perdiendo presión. Y si se pierde presión de inyección, entonces no se va a inyectar el molde de manera adecuada, lo que traería imperfecciones en la pieza que deseamos. Bien, les explicaré cómo funciona la válvula de retención. En este punto, el material, la válvula ha terminado de inyectar material en el molde. Entonces, empieza a retroceder. En este punto, la válvula está abierta. La válvula está abierta y empieza a dejar pasar material delante de la cabeza, llenando toda la parte frontal. Luego, cuando se ha llenado toda la parte y tenemos todo el material que queremos para la próxima fundición, abrimos el molde, extraímos la pieza que estaba anteriormente, cerramos el molde y volvemos a inyectar material. Y repetimos el proceso. Es muy simple, como lo ven. El proceso prácticamente consta de 6 partes, que cerramos el molde, empezamos a inyectarlo, mantenemos la presión de inyección para poder obtener la pieza y que no se duda material. Empieza la parte de enfriamiento, que es uno de los que más lleva tiempo. O sea, en sí el proceso se da en cuestión de segundos el de moldear. Pero si nos hablamos de la parte de que cuál gasta más tiempo, es la parte de refrigeración. Y por último ya será abrir el molde y extraer la pieza. Bien, esto es lo que está aplicando la válvula de retención. Está colocada en la cabeza del tornillo y es necesaria para evitar que haya pérdidas de material por las juntas de los hilos del tornillo cuando esto actúa como émbolo. ¿Qué pasa? Que como hay mucha presión delante de la cabeza del tornillo, si la válvula no está ajustada de manera adecuada, se nos va a regresar material y eso es lo que no queremos. Bien,
Dice, el canal de salida o boquilla conecta las dos mitades de la máquina para dejar pasar el material fundido desde la etapa de plastificación hacia el molde. ¿Qué sucede? ¿Por qué se diseñan varios tipos de boquilla? Porque dependiendo del material con el que estemos trabajando y su viscosidad, podemos tener problemas a la hora de inyectarlo. Por ejemplo, si tenemos un material de baja viscosidad como el nylon y tenemos una boquilla abierta, se nos va a regar material cuando entremos a quitar el molde, o sea, la parte de moldeo. Pero también tiene problemas en que si tenemos, por ejemplo, una boquilla con cierre y tenemos un material que se degrade térmicamente como el PVC, podemos tener inconvenientes porque degradaremos el material, entonces no nos conviene. Entonces, dependiendo de la aplicación y qué requerimos, así vamos a utilizar la boquilla. Bien, por lo común la boquilla se calienta por medio de una banda calefactora. ¿Qué sucede? Que si se nos enfría material en las boquillas, se nos va a producir una obstrucción y eso es lo que no queremos. Entonces necesitamos mantener eso caliente a una temperatura adecuada para que el material siga fluyendo y no se endurezca y evitar inconvenientes más adelante. Dice, el polímero se ubica en la boquilla, tiene que volver a fundirse en la siguiente inyección, lo cual nos genera inconsistencia de temperatura. Si ven, o sea, si nosotros dejamos que el material se endurezca, tendremos problemas porque vendrán imperfecciones en la pieza que deseamos. Bien, dice, la unidad de cierre, o sea, estamos trabajando con presiones demasiado altas. Entonces, si la parte del molde no es capaz de superar la presión de la parte de inyección, tendremos problemas porque se nos va a escapar material por las juntas. Entonces, por eso necesitamos que la parte del molde tenga mucha más presión, o sea, sea capaz de soportar mucha más presión de la que se le esté imponiendo. Dice, los dos sistemas de cierre más utilizados son sistema mecánico que amplifica la fuerza palanca, presiones de cierre relativamente bajas, se prefiere para máquinas de alta velocidad, y sistema hidráulico, presión de cierre más alta. ¿Por qué dice para máquinas de alta velocidad? El sistema, como todos sabemos, el sistema hidráulico proporciona mucha potencia, pero es mucho más lento. Entonces, si nosotros necesitamos montar y desmontar un molde de manera más rápida, necesitamos necesitamos un sistema mecánico, perdón. Entonces, también hay que tener en cuenta de con qué presión estamos trabajando, porque el sistema hidráulico nos va a proporcionar mucha más potencia, mucha más presión que el sistema mecánico. Entonces, hay que saber con qué estamos trabajando. Aquí podemos ver el sistema mecánico. Es muy simple el funcionamiento, tiene un pequeño pistón, un pequeño cilindro hidráulico, pero es mucho más pequeño y no proporciona tanta presión. Y aquí sí tenemos ya el sistema hidráulico, que estamos viendo que el esfuerzo en este punto se concentra en la mitad del molde, lo que nos conviene mucho más. En cambio, en el sistema mecánico se concentra en la parte superior y eso nos da como que una distribución de esfuerzos menor. Bien, aquí vamos a ver unas ventajas y limitaciones, como por ejemplo, el sistema hidráulico tiene bajo mantenimiento, el sistema mecánico tiene un mantenimiento muy alto, entre otras cuestiones y limitaciones que cada equipo tiene. Dice, hablamos de la presión de inyección. La presión de línea del sistema es del orden de 7 a 14 megapascales. Ya son presiones bastante elevadas. Y el diámetro del cilindro hidráulico es de 10 a 15 veces el del hornillo. ¿Qué pasa? Necesitamos que el sistema hidráulico sea mucho mayor que el cilindro para así aumentar la presión de la línea de inyección. Diseño de molde es muy importante porque si no tenemos la precisión en el molde, vamos a tener pérdida de material e imperfecciones en la pieza. Entonces la exactitud del mecanizado es muy, pero muy importante. Bien, las placas de apoyo, o sea, obviamente necesitamos placas de apoyo para distribuir el esfuerzo y asegurar de manera más precisa el molde. Permite integrar dentro de la estructura la máquina del molde. O sea, muy simple. Canales de enfriamiento. El molde necesita canales de enfriamiento debido a que, dependiendo del polímero, necesitamos que este conserve sus propiedades. Entonces, habrá polímeros que sean más cristalinos, otros más amorfos,
y con base a esto tendrán temperaturas de enfriamiento diferentes para que así se organicen sus propiedades, o sea, se organice de manera adecuada para adquirir las propiedades que éste tiene en realidad. Aquí lo podemos observar cómo está la temperatura del molde y cómo está la temperatura del polímero. Dependiendo de esto variará la temperatura porque las composiciones son muy diferentes. Entonces, entre más cristalino, necesitamos más tiempo, por tanto la temperatura es un poquito más altica que en los que son amorfos. Dicen pernos de expulsión, pernos guía, alineación de la cavidad del molde, que son muy importantes, anillos de localización. Esto es como tal en cuanto a la parte del molde. Los pernos de expulsión son muy importantes porque además de expulsar la pieza, también permite romper con el vacío que se forma dentro del molde. Bien, aquí les voy a explicar de manera rápida cómo se distribuye el material cuando entra al molde. Estamos en la boquilla, llegamos a la cavidad de entrada del molde, llegamos a canales que ya empiezan a distribuir el material, llegamos a la cavidad de entrada a la zona de impresión, que es lo que está justo antes del molde, y como tal llegamos a la zona de impresión. Como esto lo podemos relacionar como tuberías de agua, debido a que cumple prácticamente la misma función. Canales más grandes se van distribuyendo a canales más pequeños y van regando material. Bien, bebedero es el canal que une la cavidad del molde con la boquilla de la máquina por el cual el material entra al molde. Entonces no vamos a entrar en detalle porque estos prácticamente son canales de distribución. Bien, aquí podemos observar una imagen mucho más detallada de todos los elementos que cortan que constan y constituyen la unidad del molde. Bien, esto es lo que se está hablando de los pernos expulsores. Más allá de expulsar la pieza, son capaces de romper con el vacío que hay dentro del molde. Pero también es importante tener en cuenta que si entra aire demasiado rápido al molde, se va a producir una degradación térmica del material localmente. Entonces no nos conviene que pase eso. Entonces hay que tener cosas muy controladas. Bien, orificio para la inyección de material o contrapuerta gate. O sea, esto es prácticamente lo que está justo antes del molde, como lo podemos ver. Es mucho más delgado, ¿por qué? O sea, comparado con el gate, es mucho más delgado por las siguientes razones. Dice, permite solidificación rápida del polímero cuando concluye la inyección. O sea, como disminuye el diámetro, el polímero que está ahí adentro se va a enfriar de manera mucho más rápida y va a evitar que se devuelva, que es muy importante. Incrementa la velocidad de corte conforme fluye el material fundido. La sección sólida estrecha del gas permite separar fácilmente la espiga de la pieza, que es muy importante. O sea, si nosotros separamos de manera más rápida la pieza de la espiga sin que se produzca un defecto tan notable, o sea, nos conviene, o sea, es mucho mejor. Bien, se usan varios tipos de compuertas con diferentes fines, perdón. O sea, como todos sabemos, no hay una sola cosa, no solo hay una forma de hacer las cosas. Existen muchas formas para hacer las cosas dependiendo del uso que necesitemos. Y como podemos ver, hay muchos tipos de compuertas para diferentes tipos de moldes. Bien, esto es muy importante. Los bebederos deben estar balanceados. Deben estar balanceados porque, como el molde se abre y se cierra a la misma velocidad para todas las piezas deben tener tiempos de enfriamiento iguales. Si no existen tiempos de enfriamiento iguales, no van a tener las mismas propiedades y cuando salgan del molde van a salir con muchas más imperfecciones o van a perder su forma apenas salgan de este. Podemos ver, los canales balanceados se notan son muy notables y los que no son balanceados tampoco, porque si por aquí viene el polímero fundido, llegará primero a estas cavidades, pero cuando llega a estas, ya llegará mucho más tarde y por tanto estas estarán mucho más frías que estas. Entonces, aquí es donde viene esa variación y es lo que no nos sirve, porque esto se va a abrir y se va a cerrar al mismo tiempo, entonces todas deben estar en las mismas condiciones y en el mismo tiempo. La posición en la que está la contrapuerta es muy importante, porque dependiendo de esta se pueden producir defectos o pueden haber fallas, como por ejemplo en esta.
Esto es una marca y puede considerarse como una falla mecánica, o sea, el material puede fallar por ahí. En cambio, si está si el screw gate está en una posición adecuada, el material va a salir con una forma uniforme, o sea, no van a haber imperfecciones ni ese tipo de cuestiones. Esta es una forma de ver cómo se empieza a llenar el molde. O sea, dependiendo de la posición donde esté el canal de alimentación, así se puede llenar el molde. Bien, los canales de colado de alimentación running son canales que conectan el bebedero, screw gauge. O sea, prácticamente son canales de alimentación, solo que se van reduciendo conforme van llegando al molde. Bien, aquí lo podemos ver mucho más detallado, los canales de alimentación, si lo pueden notar. Y otros tipos de moldes, o sea, no solamente existe molde en dos placas, se han ideado otros tipos de moldes conforme otras aplicaciones han surgido. Por ejemplo, molde de tres placas. Este tipo de molde se usa cuando se desea tener un sistema de canales de colada en un plano diferente del plano unión de las dos placas. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Por ejemplo, la imagen, si ustedes se dan cuenta, en la imagen pasada, nosotros teníamos un molde en dos placas, pero estas dos piezas salían juntas y luego había que hacer un trabajo para separarlas. En cambio, con el molde de tres placas, estas piezas salen ya por individual cada una. Bien, el molde con canales de colada calendados. Este es otro. El bebedero y los canales de colada forman parte del molde, pero no del producto final. Se sitúa el molde convenientemente zonas de calentamiento y aislamiento para mantener al polímero en los canales de colada a la temperatura de inyección. O sea, esto es muy fácil de entender. Solo en los otros métodos, en los otros moldes que hemos visto, se desperdicia mucho material. Y refundir este material, o sea, es muy costoso y empiezan a variar las propiedades. Entonces, si nosotros logramos mantener el, el, el polímero en su estado viscoso, en un estado fundido, y solo inyectamos el material en el molde, no habrá desperdicio de material. Entonces nos conviene mucho. Y por eso se utilizan zonas calentadas. O sea, ventajas, como eliminación de recortes, o sea, es mucho más económico, posibilidad de ciclos de moldeo más rápido, molde, bueno, un molde más complejo que el convencional, más caro, obviamente. Estamos hablando de moldes con temas de calentamiento, lo cual lo hará mucho más costoso. No, en fin, moldes de colada enfriados, este es otro tipo de molde. Es similar al molde con canales de colada calentados, pero en este caso, en lugar de tener zonas calentadas, se usan canales de colada mayor diámetro. O sea, creamos una zona con mayor diámetro para que en la superficie se cree una capa de aislamiento prácticamente con el mismo material. Eso es lo que trata prácticamente este tipo de molde. Este tipo de molde, sí. Como podemos ver, tenemos zonas mucho mayores donde está el material. Y es mucho más económico este tipo de molde. O sea, el principio es el mismo que el pasado. Prácticamente todos funcionan de la misma forma, porque el trabajo para el que se utilizan es el mismo, entonces tienen el mismo principio. El control de presión, de temperatura y tiempo es muy importante. Si no controlamos la presión, harán variaciones en la temperatura, y si hay variaciones en la temperatura, harán imperfecciones en la pieza porque no existen los tiempos de enfriamiento adecuados. Y si no hay un tiempo, o sea, todo esto está relacionado. Si no manejamos la presión, afecta la temperatura del tiempo. Si no manejamos el tiempo y la presión, afectamos a la temperatura. Entonces, si no, la única forma de lograr lo que queremos es manteniendo la presión, la temperatura y el tiempo controladas. La calidad de los productos obtenidos en el moldeo por inyección incluye propiedades mecánicas, calidad de superficie, dimensión y densidad. Para obtener una calidad aceptable y reproducible, es esencial mantener el proceso de moldeo bajo un control preciso. Así que las máquinas controladas modernas están controladas por medio de microprocesadores. O sea, es mucho más fácil controlar todas estas variables mediante el uso de computadoras. Moldeo tipo sándwich. Este es otro tipo, esto es una variación más bien. Uno de los métodos para mejorar la rigidez estructural de los componentes plásticos es producir paneles tipo sándwich. Existen dos posibilidades, bien utilizando un sistema con un solo polímero para producir una forma estructural, o bien combinando dos sistemas de polímeros para formar una capa superficial y un núcleo sándwich. Bien,
Las ventajas de este tipo de métodos son: para un determinado peso, los paneles tipo sándwich son más rígidos que los sólidos. Casi están completamente libres de efectos de orientación y contracción uniforme y se pueden realizar sesiones de espesor elevado sin que aparezcan depresiones superficiales. O sea, no tenemos problemas con el espesor en los paneles tipo sándwich. Bien, esto también se utiliza cuando necesitamos trabajar con moldes muy grandes. Como podemos ver, tenemos un sistema de preplastificación y un sistema de inyección que nos facilita mucho el trabajo si estamos trabajando con moldes muy grandes. O sea, prácticamente estamos utilizando el mismo proceso de moldeo por inyección, solo que estamos trabajando con dos materiales. Estamos hablando de esplumas estructurales y aquí les explicaré cómo funciona. Tenemos dos polímeros, o sea, dos sustancias en su estado fundido. La sustancia de la capa superficial es mucho más costoso, o sea, tiene mejores propiedades. Al tener mejores propiedades, aumenta la resistencia en la parte externa. Y el polímero que está en el centro es un polímero más de agregado, o sea, como para rellenar, aunque también depende de la aplicación, porque existen casos en que el polímero más caro es el que está en el centro y el polímero de afuera es más bien solo un recubierto o un agregado para mejorar ya sea la dureza o para mejorar algún tipo de propiedad. Bueno, volviendo a lo que estamos, entra el polímero más caro. Cerramos la válvula y abrimos la otra. Entra el polímero menos costoso, queda en el centro. Volvemos a rellenar con el polímero más caro y obtenemos la parte más cara exteriormente y la parte mucho más económica en el centro, que era lo que estamos buscando inicialmente. Y por eso se llama tipo sándwich, porque consta de dos piezas. Y aquí lo podemos observar mucho más detenidamente. Y aquí veremos un video donde se resume prácticamente todo lo que hemos hablado. Hay que tener en cuenta que para este método se utilizan bandas calefactoras para calentar el material. Y si se dan cuenta, aquí no tenemos válvula de retención porque seguramente se está utilizando un polímero que se puede degradar térmicamente. Entonces necesitamos la válvula de inyección, la válvula de retención, perdón. Bien, como ven, el proceso es muy sencillo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, espero su like, compártanlo. Y sobre todo, las gracias al profesor de polímeros, que me ha complicado un poco la vida, pero es un excelente profesor. Nos vemos pronto.